Vamos a dar después, entonces al final, bendito sea el Señor. Habacuc capítulo 3, bendito sea Dios. Perdón, pongámonos de pies. Ser joven es tan bueno, una iglesia joven, una maravilla. Y se para y se siente y se para. Oh, gloria, aleluya. Todo con las rodillas fuertes todavía. Gloria a Dios. Habacuc capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1 y 2 y después el 17, 18 y 19. ¿Cuántos encontraron Habacuc? Dígame. Que no encontró, haga misericordia. Ay, tuvo una misericordia por ahí, como esperar. Aleluya. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo, recuérdate tu misericordia. Esperaré en silencio el día venidero cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. El 17. Aunque la higuera no florezca, o no haya uvas en las vides, aunque la pierda de la cosecha de la oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Señor, esta no es mi palabra, pero la tuya. Habla conmigo una vez más y tenga misericordia de mí. Acuérdate que soy polvo, Señor, y te necesito. Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra llegue a cada corazón, Señor, y llene cada corazón de alegría, de fuerza y de paz. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Gloria a Jesús por su palabra. Sabe, hermanos, año tras año nosotros hemos visto grandes dificultades. Y yo estoy hablando de una manera mundial, catástrofes ahora mismo en España, y vamos después a estar orando en Valencia, más bien. Una amiga de nosotros, el Joel estuvo hablando con ella, que vive en Valencia, dice que el lugar está oliendo a muerte, porque mucha gente se quedó trancado, presa dentro de los carros, y se murieron y no tenían cómo rescatarlos. Entonces dice que el lugar huele a muerto. Entonces son catástrofes que suceden, muchas pérdidas. Y la situación que nosotros vivimos hoy es terrible. Y la única cosa que podemos hacer es orar. Orar por nosotros, orar por la iglesia, orar por los pueblos. Porque Dios sabe lo que hace. Y a veces no entendemos y decimos, Señor, ¿y por qué todo eso está pasando? Pero sabemos muy claramente que es lo que está escrito en la palabra del Señor. Esas son señales que el Señor está usando para despertar su iglesia. Y nosotros debemos entender que cuando estas cosas sucedan, nosotros debemos estar listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando miramos a Israel, más todavía nos da razones de estar preparados para la venida del Señor. Sabe, hermanos, siempre el pueblo de Israel empezaba desviándose, descarriándose de los caminos rectos de nuestro Señor. Iban tras a los dioses que el mismo Señor habla, que eran dioses hechos por mano de hombres, que el pueblo de Israel se levantaba y decía, enséñanos, levántanos, sálvanos. Y decía que aquellos dioses no respondían porque no había en ellos vida.
Y entonces, y aunque eran cubiertos de plata y de oro, no había dentro de ellos vida. Y entonces es difícil entender un pueblo que había visto maravillas, un pueblo que había recibido la ley del Señor. Ustedes me van a ver tomar mucha agua. Y habían visto y oído las maravillas de Dios. Pero cuántas y cuántas veces se descarriaban y buscaban a dioses que ellos podían tocar, que ellos podían ver. Y la maravilla de todo es que aquí mismo en el libro del profeta Habacuc dice que el justo por su fe vivirá. Y por la fe yo no veo aquí, pero yo sé que existe, porque la Biblia me muestra eso. Que la fe es un firme fundamento, no es algo que voy a quedar si creo, si no creo, no es firme. Venga lo que venga, yo voy a estar firme en mi fe. Nosotros sabemos que hasta mismo en el Nuevo Testamento hubo un momento que la iglesia del Señor Jesucristo, ella empezó a acomodarse en Jerusalén. Decía, ay, que aquí está tan bueno, fuego de Dios, Dios está salvando, ay, qué gloria, evangelio aquí en Jerusalén. Pero el mandato del Señor, el orden de Cristo fue ¿cuál? Y ustedes me van a ser testigos aquí en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Entonces ellos no podían estar presos ahí en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Dios permitió, eso fue permisión de Dios, una gran persecución. El primer mártir que murió fue Esteban. Y ahí el pueblo se esparramó. Y fue a Judea, y fue a Samaria, y fue a muchas partes donde el evangelio entonces empezó a ser predicado. Cuando nosotros vemos a Habacuc, él empieza un poco enojado su oración. Y nosotros vamos a ver hoy las tres oraciones de Habacuc, las tres fases de la oración de él. Habacuc estaba molesto con la situación en que se encontraba el pueblo, lejos de Dios, oprimido por los enemigos. Pero lo más grave es que ellos no arreglaron sus vidas. Ellos no querían arrepentirse delante del Señor. Entonces el libro de Habacuc empieza con una oración de un hombre, de un profeta frustrado. Pero la misma manera como empieza con oración, termina con una oración. La diferencia entre las oraciones que él hizo a Dios, ellas son muy claras, y cuando nosotros leemos es posible identificar estas diferencias. Y el estado emocional también del profeta, que al principio estaba como triste, angustiado, enojado, molesto. Y empieza la oración del profeta frustrado. Porque frustración es un sentimiento de tristeza, de decepción, desilusión, causado por la imposibilidad. Y él estaba imposibilitado de cambiar aquella situación. Y él no sabía de qué forma Dios iba a hacer ese cambio. Y la Biblia dice, la primera oración de él empieza así: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? ¿Hasta cuándo? Véase, no es muchas veces nuestra forma de acercarnos a Dios. Véase, no es muchas veces en nuestra frustración y desespero de no ver una respuesta. Nosotros nos acercamos y decimos: Señor, ¿hasta cuándo? Yo voy a orar por esto, voy a orar por aquello, y tú no me vas a escuchar, porque él dijo aquí, pero tú no escuchas. ¿Hasta cuándo yo voy a clamar y tú no me escuchas? Todos ya oramos así alguna vez. Yo soy la primera a levantar la mano. Todos nosotros oramos de alguna forma así. Voy a clamar: ¿hasta cuándo, Señor? Yo creo que Dios no me escucha.
¿Cuántos le decían eso? Señor, yo creo que tú no me escuchas, porque estoy todavía en ese problema y las cosas no cambian. Y él decía, hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Y entonces él estaba frustrado con aquella situación. Tener siempre de ver estas maldades. ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Él decía. Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Oye, todo eso le pasaba a él. Él estaba cansado de todo eso. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Wow. Nosotros estamos mirando eso en el mundo también, ¿verdad? Claro que sí. La violencia, hermanos, misericordia, está a la orden del día. Y Dios no se agrada de estas cosas, porque Noé, cuando Dios envió el diluvio, la Biblia dice que la tierra, que cuando Dios miró la tierra, dice que la tierra estaba llena de violencia. Y Dios dijo, hasta aquí llegó, vamos a resolver ese tema. Noé para dentro del arca, Dios cerró la puerta y entonces llegó el diluvio. Dios está mirando a esta tierra y está mirando la gran violencia que existe en la tierra. Padre contra sus hijos, hijos contra sus padres, hermanos, entre la familia no existe paz. Las cosas están poniéndose de mal a peor. En la sociedad no hay respeto, no hay nada. La gente se está matando por cosas insignificantes y nosotros miramos tanta violencia y muchas veces nos da ganas de orar como Habacuc. Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar mirando todo eso? ¿Será que tú no ves? Ves. El Señor ve todo. Y es por eso que Él viene pronto. Porque va a llegar el día que la puerta, no del arca, pero la puerta de la gracia se va a cerrar y la iglesia va a estar con Él en el cielo. Y aquello que Él tiene que hacer en esta tierra va a ser, porque el juicio de Dios descenderá en esta tierra. La puerta de la gracia se va a cerrar. Y la gente no se da cuenta. La primera oración era llena de indignación por la injusticia. El deseo era que aquella situación cambiara. ¿Cuántas cosas podían haber dado cierto, salido bien, si el pueblo hubiera escuchado al Señor? Pero Dios es un Dios bueno que no deja la oración sin respuesta. Entonces dice la Biblia que Él contesta a Habacuc, pero no fue la respuesta que Habacuc quería. Oye, no. Él esperaba que Dios dijera algo así extraordinario. Fue extraordinario, pero no fue lo que él quería. Dios le dijo que habría más violencia, que habría más peleas, más injusticias, más muerte, más hambre, más pestes, más esclavitud, porque Él daría permiso al ejército de Babilonia que peleara contra Israel, porque esta sería la única forma por la cual Israel llegaría a arrepentirse y volvería al Señor. Es interesante que el Señor dijo, no, ese cuadro va a ser de mal a peor. Aquí no va a mejorar nada. Y quizá Habacuc quedó como en shock. Como que, espérate, yo estoy orando para que el Señor cambie la situación. Y el Señor me dice que las cosas se van a poner peor. Yo no entiendo el Señor. Pero que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Nunca vamos a entender la mente de nuestro Señor. Llega siempre en los momentos de la vida del ser humano en que Él piensa que puede todo, que sabe todo, que no necesita guianza de nadie, que no necesita orientación pastoral, porque se siente la última Coca-Cola del desierto. Piensa que ¿quién es ese para enseñarme? ¿Quién es esta señora para enseñarme? ¿Quién es ese muchacho para enseñarme? Un hijo y una hija de Dios. Y muchos
no dan oídos a la voz pastoral. ¿Por qué? Porque a veces tienen sus corazones endurecidos. Como el profeta Habacuc daba la palabra del Señor, porque el profeta es aquel que recibe el mensaje y lo pasa a la congregación. El pastor tiene el don profético. ¿Por qué? Porque el pastor recibe la palabra de Dios que está escrita. El Señor le da la iluminación y Él entrega esta palabra profética, que es la Biblia Sagrada, a la congregación. Y muchas veces la congregación se cierra, la congregación no quiere escuchar, el pueblo no quiere oír. Entonces el Señor empieza a sacudir el barco y el Señor empieza a mover las olas, y si viene problemas de acá y de allá, no reclame. No reclame. ¿Por qué? Porque cuando el corazón se pone duro, hay que golpear ahí. Y eso es lo que el Señor hace. Uno no puede ser o golpear el pecho y decir: yo soy autosuficiente, yo no necesito, yo único que me orienta es Dios. Aleluya y gloria al Señor por eso. Pero somos seres humanos y no podemos pensar que nosotros no debemos recibir la ayuda o la guianza de alguien, porque no sabemos todo. Yo misma necesito muchas veces la guianza de una persona más experiente, la guianza de alguien que me ayude, porque en mi país dice que dos cabezas piensan mejor que una. Entonces todos juntos trabajamos, pensamos juntos y hacemos con que las cosas de Dios sigan adelante. Entonces todos nosotros necesitamos uno de los otros, porque somos miembros uno de los otros. Un día Dios dice aquí que siempre tiene aquella uña enclavada en el cuerpo de Cristo, pero con ese el Señor trata. Con ese el Señor tenga misericordia, porque las uñas enclavadas quien saca es Dios, no somos nosotros. ¿Ustedes entienden? Porque la Biblia dice que aquel que está de engaño en mi casa no permanecerá en mi casa, dice el Señor. Está escrito. Y eso no se puede cambiar. El Señor daría entonces el permiso para que el pueblo llegara al arrepentimiento. Llega siempre este momento en la vida del ser humano. Es un gran equívoco que nosotros pensemos que no necesitamos uno de los otros, o que nosotros podemos hacer las cosas solos, sin la ayuda del Señor. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Por eso cuando Jesús habló a las 7 iglesias en Asia, el Señor dijo: aquel que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y no es cualquier espíritu, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas veces la gente está rechazando oír la voz de Dios? ¿Cuántas veces la gente se hace de sordo? ¿Cuántas veces nosotros mismos dejamos pasar desapercibido las palabras de Dios en nuestra vida? Todo porque no estamos de acuerdo porque la palabra no está de acuerdo con nuestra voluntad. Porque si la palabra de Dios estuviera de acuerdo con nuestra voluntad, la aceptaríamos sin problema alguno. Pero como va en contra de nuestra voluntad, entonces ahí nosotros empezamos a reclamar. No, porque no era eso que yo quería, no era bien esa respuesta que yo quería, yo pensaba de otra manera. Entonces ahí nosotros nos hacemos los locos. Sí, habla Dios, ay, Dios habla, y tú, ay, qué bendición, el Señor habló tanto hoy con hermano Antonio, eso fue una maravilla. Y contigo, hermano, no, yo creo que el mensaje fue más directamente para él. Y se queda buscando la gente. Siempre son los demás que necesitan oír, y él nunca necesita escuchar nada de parte de Dios. Está equivocado, y muy equivocado. Porque Dios, cuando Él habla, hermanos, si uno no quiere escuchar, va a temblar la tierra, va a temblar la casa. Dios va a mandar un temblor en la casa espiritual que tú vas a sacudir, va a salir todo del lugar, y el
aquí, pastor, esa palabra es para mí. Bueno, entonces si no es para ti, pero recibe igual. Aquellos que están en la casa, que nos van a escuchar más adelante, reciba esta palabra en el nombre de Cristo Jesús, porque el Señor te está avisando ahora. Aleluya. Es hoy que el Señor te está diciendo, para que mañana tú no te arrepientas, para que mañana tú no digas, el Señor me habló y yo no escuché la voz del Todopoderoso. Aleluya. Santo Cristo de la gloria. Hermano querido, estoy quemando aquí. Yo nunca he sentido algo tan fuerte en mi vida Gloria a Dios. Aleluya. como estoy sintiendo en este momento. Gloria a Dios. Santo, santo. ¿Cuántas veces nosotros pedimos las cosas al Señor y no es la voluntad de Él? Dios responde diferente para cada uno. Déjame decirte algo. Usted se imagina cuando Elías, me gustó que ella leyó, que Elías se sentó y dijo, yo quiero morir. Señor, mátame, mejor que yo muera ahora mismo. Dios respondió diferente. ¿Sí o no? Amén. Porque si Dios hubiera escuchado a Elías y matado a Elías, ¿qué iba a suceder? No se iba a ver la gloria que fue. Entonces Dios hizo diferente. Él dijo así: Elías pidió la muerte, ahora él no va a conocer la muerte. Yo lo voy a llevar, no va a saber ni cómo es la cara de la muerte. Aleluya. Él es que trae la vida, transforma todas las cosas. Entonces aguántate ahí, hermano. Aprieta el cinturón, porque el Señor, si tú has llegado hasta aquí, Dios no va a dejar que tú perezcas en el camino. Aleluya. Gloria al Señor. Hay 4 maneras que el Dios nos responde. Primero es en el silencio. Dios no me escucha. Claro que escucha, pero aguántate ahí. Muchas veces Él nos dice no, que es la respuesta que menos queremos oír. Cuando Él nos dice sí, nos alegramos. Cuando Él nos dice espera, es otra respuesta que nos desespera. Pero Dios siempre nos llama con amor. Amén. Pero cuando nuestra atención nos está llevando por caminos de perdición, cuando nuestra salvación está en peligro, escuche bien, cuando nuestra salvación está en peligro, cuando Dios deja de ser la prioridad, cuando pensamos que ya no lo necesitamos para algunas cosas, definitivamente le va a permitir señales. Para los que están dormidos, despierten. Para los que están muertos espiritualmente, resuciten. Para que el orden en la vida espiritual sea siempre una. Dios primero y las demás cosas. Dios primero y las demás cosas. Hay cosas que suceden, no es porque Dios no nos escucha o porque Dios no nos ama, al contrario, porque Él nos ama mucho. Mucho. Y todo que pasamos no es para apartarnos más de Dios, pero sí para acercarnos más a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él no quiere que nuestra alma perezca en el infierno. Es mejor que pasemos algo ahora en que el Señor nos está arreglando ahora, que es algo momentáneo, que estar separado de Él por la eternidad, y ahí ya no hay solución. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo, dice el Señor en Mateo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los 2 ojos y ser arrojado en el fuego del infierno. O sea, mira, hay que tener prioridad y hay que entender lo que Dios quiere acercarse a ti. Dios te ha permitido llegar hasta aquí. Vamos hasta el fin. Vamos. El Señor dice a Daniel en Daniel 12:13: pero tú continúa hasta el fin y descansarás y te levantarás para recibir tu heredad.
vendrá al fin de los días. Y este fin de los días es lo que nosotros estamos esperando, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que ir hasta el fin. No podemos hacer como Pedro: Jesús, fue contigo hasta el fin, y no fue. Tenemos que ir con Él hasta el fin. La segunda oración de Habacuc, esta oración de él es interesante porque fue un bombardeo de preguntas a Dios. El mismo capítulo 1. Y ustedes después leen en la casa. Pero mira cómo él empieza. Mira cómo él dice en el versículo 12: oh Señor mi Dios, santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero tú eres puro y no soporta ver la maldad. Serás indiferente ante la traición de ellos. Guardarás silencio mientras los perversos te tragan la gente más justa que ellos. Pero te quiero hacer entender, es la voz o la forma como él empezó su oración. La forma como él empezó al principio: Señor, ¿hasta cuándo? Pero aquí, la segunda oración, él empezó con adoración. Y él empezó: Señor mi Dios, santo mío, tú eres eterno. Usted ve la diferencia. El Señor contestó la oración de él, y aunque la respuesta no fue la que él quería, él reconoció que en Dios hay poder para dar la victoria. Y él empezó a preguntar y preguntar y preguntar al Señor. Todo el restante de este capítulo, él empieza a preguntar al Señor. ¿Dios le dio respuesta? Claro que sí. Él, aunque dio gloria al Señor, él estaba angustiado por el pueblo babilónico que iba a venir. Aunque el pueblo estaba desviado de los caminos del Señor, igual él decía: Señor, este es tu pueblo, tú tienes un pacto con ese pueblo. Señor, hay gente aquí, la Biblia no dice, pero yo siempre veo la siguiente forma: así como hay infieles en el pueblo, también hay fieles en el pueblo. Como hay gente justa, hay injustos y viceversa. Y entonces él tenía que entender aquel proceso. Me gusta que Carlos siempre dice el proceso. That's true. Él debería entender el proceso que el pueblo tendría que pasar para arreglarse con él. Y entonces cuando llegamos en Habacuc 2, él empieza haciendo una oración diferente. Él empieza diciendo, yo estoy apurándome un poquito más, la oración de fe y perseverancia. Él dice: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Fue solo ese pedacito y después el Señor contesta. El versículo es ese. Y él dice: ¿sabe qué fue por allá? Voy a subir a ver qué me dice Dios. Tomando atención, hermanos, en ese versículo nosotros vemos un profeta que aunque ora quejándose con Dios, él no desanima. Él dice: yo voy a subir, no voy a desistir, yo voy a buscar una respuesta, porque el Señor me ha respondido. Pero lo que él quería escuchar de parte de Dios, hermanos, era si Dios le iba a dar victoria al pueblo. El Señor todavía no había respondido si iba a dar victoria o no. El Señor primeramente dijo: voy a mandar, voy a castigar. Pero él quería escuchar: Señor, está bien. Y después del castigo, ¿qué viene? Eso era lo que él quería escuchar. También va a venir el castigo, pero después del castigo, Señor, ¿qué va a venir? Era eso. Entonces la oración
con fe y perseverancia, sin desanimar. Él se posiciona y dice que de allí Él no saliría hasta encontrar la respuesta de su oración. Y aprendemos que primero debemos estar firmes en la presencia del Señor. Proverbios 18:10, uno de mis versículos favoritos. Torre fortificado, torre fuerte, es el nombre del Señor. El justo correrá a ella y estará salvo. Fue ahí que Él entró. Él fue a la torre, que es el Señor, que es el nombre del Señor. Porque era así que David entraba en las peleas. Usted viene a mí con espada, con lanza, pero yo voy contra ti. El nombre del Señor de los ejércitos. Las victorias son en el nombre del Señor. Y Él fue y entró en la torre. Él entró y dice: no, yo voy a estar aquí, porque aquí está la presencia del Señor. Yo estoy en el Señor y el Señor está en mí. Yo soy justificado por la sangre de Cristo Jesús. Y Él entró en la torre. Y la segunda cosa, vigilar mientras esperamos la respuesta. Estamos en Dios, pero debemos estar vigilantes mientras esperamos la respuesta. La Biblia Sagrada dice claro en Lucas 12: esté ceñidos sus lomos y encendidas sus lámparas. Y sean ustedes semejantes al siervo que esperan a su Señor cuando ha de volver de las bodas, para que abran al instante el que llegue y llame. O sea, la vigilancia, estar atento a lo que viene. Marcos 14:38, velen y oren para que no entre en tentación. El espíritu, la verdad, es dispuesto, pero la carne es débil. Por eso hay que orar, como Él hizo. Por eso que es necesario vigilancia. Esperar, tercer lugar, esperar con fe, perseverando en oración. Dice la Biblia en Romanos 12:12. Mi mamá siempre le gustaba mucho hablar de ese versículo, ¿verdad? A mí siempre le gustaba. Gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación y constantes en oración. Es eso que el Señor quiere. Pero hay que esperar con perseverancia. No podemos desanimar. La segunda respuesta entonces llega cuando él está en la torre y está esperando. Entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Hemos visto muchos mensajes llenos de errores, porque la gente no está escribiendo las palabras ¿a dónde? No en tablas de piedra, pero no están escribiendo ¿a dónde? En el corazón. Porque es ahí donde tiene que estar la palabra del Señor, en nuestro corazón. Y si no está la palabra, entonces cuando se transmite la palabra, no es la palabra de Dios. Y por eso hay errores. Y por eso surgen las herejías. ¿Cómo se dice? Herejías. Gracias, pastor. Las herejías, las mentiras, el engaño, gente haciendo cosas que hermanos nunca se han imaginado en la historia de la iglesia del Señor. Dice la Biblia que el Señor dice: esta visión es para el futuro, describe el fin y este se cumplirá, aunque perezca, que se demora en llegar. Espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Amén, gloria a Dios. Entonces yo creo que él, cuando escuchó eso, él dice: ándale, entonces la cosa está mejorando. Ya la segunda respuesta ya va a llegar. Voy a tener que esperar, pero that's okay. Va a llegar la respuesta. Voy a esperar en el Señor. Pero él dijo así: mira los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo por su fe vivirá. Orgullosos tener la vida así, torcida, una vida
que no es straight, no es recta delante del Señor. Y el Señor quiere eso. Y digo hasta un poquito más, el Señor exige eso. Porque si Él es un Dios recto y Él trata a nosotros con rectitud, Él quiere siervos rectos delante de Él, no torcidos, como dice que los orgullosos son torcidos porque confían en sí mismos. Yo soy el bueno. Tamales. Dios respondió, pero empezó diciendo que quería grabado. Vamos a tener esta palabra en nuestro corazón bien grabada. La tierra, dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El salmista dijo en el Salmo 40, versículo 8, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. No hay cómo equivocarse. No hay cómo transmitir una palabra de forma errada, equivocada, si la palabra está en tu corazón. Dios da la respuesta al profeta, que el tiempo de la victoria vendría, pero que primero el pueblo tendría que pasar por un proceso. Hermanos, vemos que el Señor, cuando habla aquí, dentro de este proceso, Él habla sobre los orgullosos, que yo llamo de la cizaña, y Él habla a aquellos justos, que yo llamo el trigo, que es aquel justo que vive por fe. Y las palabras del Señor entendemos en Mateo 13, que cuando el sembrador sembró la semilla, vino un enemigo y sembró la cizaña. Pero entonces los muchachos dijeron, Señor, sacamos la cizaña, no, deja que crezcan juntas. Y cuando llegara el tiempo, ustedes van a sacar la cizaña primero. No es el trigo primero, es la cizaña primero. Y ahí es donde yo hablé sobre ese versículo, que aquel que permanece, aquel que está de engaño en mi casa, no permanecerá en mi casa. Es en ese momento que el Señor va a empezar a limpiar la iglesia. No es el arrebatamiento de la iglesia. Aquí está hablando cuando el Señor limpiar su iglesia, cuando el Señor empezar a sacar a aquellos que no quieren nada con Él, porque la Biblia dice claramente en Malaquías que va a llegar el tiempo que el Señor hará diferencia entre aquel que sirve a Él y aquel que no sirve. Cuando vemos eso, decimos, wow, Señor, nos ayude, ¿sí? Santiago 4 dice, gente adúltera no sabe que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo prefiero ser amiga de Dios, mucho más. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por último, y aquí termino, la oración de Habacuc, que es el último capítulo, cuando él empieza hablando con el Señor. Y a mí me encanta esos versículos, porque ahí tú ya ves un Habacuc completamente diferente. He oído todo acerca de ti, Señor, estoy maravillado por tus hechos asombrosos. Mira qué diferencia de oración, de la frustración a la adoración, y de repente la glorificación del nombre del Señor. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Vino ahí la memoria de toda la gloria de Dios, de todos los hechos del Señor, y en tu enojo recuerda de tu misericordia. Esperaré como reclamando, hablando
Biblia, no, lee ahí que tú vas a ver. Esperaré en silencio. En silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpea al pueblo invasor, cuando venga sobre el enemigo el castigo. Pero no, por favor, aguarde sin reclamar. En silencio, te lo suplico. Aprenda a hablar cuando sea tiempo de hablar, porque está escrito. Aprenda a tener dominio propio. Aprenda que Dios te dio 2 oídos y una sola boca. Aprenda, porque la palabra del Señor dice que nosotros, todo hombre sea pronto para oír, tardío ¿para qué? Para hablar. No hable mucho, hable el necesario. Si no es para edificar, quédate callado mejor. Si no es para levantar a alguien, quédate callado. Si es para insultar, quédate callado. Porque Dios va a pedir cuentas. Porque aquí Él glorificó a Dios, pero Él dice: voy a guardar en silencio. ¿Sabe por qué? Porque Él empezó quejándose, ¿sí o no? La oración fue de queja, ¿verdad que sí? Y quejándose, y capítulo 1, y capítulo 2, y no ni queja y preguntas. Ahí llegó el momento de decir: ahora no me voy a quejar más, ahora voy a estar en silencio. Mira la diferencia. Mira la diferencia de aquel que cree en el Señor. Y Él dice: aunque la higuera no florezca, que no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de la oliva y los campos queden vacíos y no dé fruto, aunque los rebaños mueran y los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré del Dios de mi salvación. Mira esa oración. Aunque esté una desgracia, aunque los babilonios vengan y destrocen todo, aunque ellos lleven todo que está aquí, no quede nada para comer, yo me voy a alegrar. Yo me voy a alegrar y voy a esperar en el Dios de mi salvación, porque solo de Él viene la salvación. Póngase de pies y vamos a orar a nuestro Señor. Vamos a creer. Quizá nuestra oración empezó desesperada hoy, o algún día de esos. Empezamos a decir: no, Señor, no me escucha, y de repente el Señor dice: mira, va a empeorar. ¿Cómo? Va a empeorar. Es que el Señor quiere que crezcamos. No es para matarte, es para hacerte crecer, es para que tú madures. Ay, yo ya sé todo, no necesito madurar. Yo ya tengo 50 años de cristiano. Oye, solo de hablar así ya muestra que no tienes nada de maturidad, porque uno aprende hasta en el momento que va a morir. Amén. Así es la vida. Hasta el último suspiro, tú estás aprendiendo a dar el último suspiro. ¿Aprendió? Ya se acabó. La vida es así. Si uno piensa que no necesita aprender más, mis condolencias, porque espiritualmente tú se estás muriendo, ya es que no está muerto. Amén. Pase lo que pase, confíe en el Señor, goce en tu Dios, porque Él no va a dejar que esté vacío para siempre. Él no va a dejar que esté faltando para siempre. Él te está probando. Crezca y madure en la presencia del Señor. Amado Cristo de la gloria, te damos gracias.